Paz de Cristo, hermanos, Paz de Cristo, Templo Betel, bienvenidos a nuestra prédica, nuestra enseñanza este miércoles, hermanos, y gracias a Dios por darme a mí esta oportunidad de poder traerles un consejo de la palabra del Señor, un ánimo, ¿verdad? Que les aumente la fe. Fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Y en este día quiero dejar esto en sus corazones, sus pensamientos, y hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo por título en este día, hermanos, para ustedes, el título es Jesús, el gran reconciliador. Jesús, el gran reconciliador. Y hermanos, los textos que vamos a tomar el día de hoy se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Solamente dos versículos del primer capítulo, 21 y 22. Hermanos, y dice la palabra de Dios: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, dice, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. ¿Y cómo nos reconcilió? Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y no nos dice para qué. Dice, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, delante de nuestro Dios. Amén. Jesús, el gran reconciliador. Padre, bendice este pensamiento, Señor, llévale a las vidas, a los corazones, a las mentes, aumentales fe, Señor, a cada oyente que escuchará este sermón, mis hermanos, los amigos, nuestros visitantes, Señor, y aquellos también, Señor, que han tomado ese paso de obediencia, del bautismo, de ser bautizados en tu nombre, Señor, para que refresque en nosotros la grande obra, Señor, que tú has hecho a nosotros, para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén, amén. Jesús, el gran reconciliador. Jesús, hermanos, este planeta que vivimos, en esta tierra que vivimos, en este mundo, hermanos, que vivimos, hermanos, en cuanto a el número de la raza humana, se dice unas estadísticas, hermanos, y no sé si están al tiempo de 2021, pero se dice que aproximadamente 6 billones de habitantes, hermanos, que están en este planeta Tierra en estos tiempos. Cada día nacen aproximadamente 70,000 personas que nacen cada día, hermanos, en esta tierra. Y si hacemos las matemáticas, cada mes nacen 2 millones y cada año, hermanos, 25 millones de habitantes, hermanos, que entran a esta raza humana. Se ha estimado desde el principio de Adán y Eva, hermanos, cuando la raza empezó a multiplicarse hasta el día de hoy, ha habido, hermanos, aproximadamente 60 billones de personas, hermanos, que han vivido en este planeta, en esta tierra, planeta Tierra. Amén. Hermanos, pero de estos 60 billones de personas, nadie, hermanos, ha entrado a la raza humana como aquel, hermanos, el cual, hermanos, es la persona más grande, hermanos, que ha vivido. Amén. Nadie, hermanos, ha traído más atención, hermanos, más devoción como este personaje. De igual manera, este personaje ha recibido la mayor, hermanos, oposición, hermanos, y crítica. Nadie ha sido, hermanos, el objeto de adoración, de adoración, más, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie, hermanos, ha efectuado la raza humana, hermanos, de la manera que Cristo ha afectado, hermanos, la raza humana. Amén. Jesús, hermanos, nunca escribió un libro. Sin embargo, se han escrito más libros, hermanos, de Jesús, hermanos, que cualquier otro personaje humano. Amén.
Su vida estaba centrada en una pequeña nación, se llamaba Israel. Sin embargo, la influencia de Jesús, hermanos, ha impactado, ha influenciado, hermanos, globalmente, hermanos, y hasta lo último de la tierra, hermanos, este personaje ha impactado. Amén. Sus palabras, hermanos, han sido trasladadas, translated, en más de 1000 idiomas o lenguajes. Amén. Hermanos, Jesús no tuvo educación formal. Amén. Sin embargo, hay, hermanos, miles de escuelas, miles de colegios, miles de universidades, hermanos, que han sido fundadas sobre el nombre o sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca compuso un himno, hermanos, pero más himnos se han, hermanos, escrito, se han compuesto, hermanos, de Jesús, más que cualquier otro personaje, hermanos, que ha vivido en este mundo. Entonces, es imposible, hermanos, ignorar la influencia, el impacto, hermanos, que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí en Colosenses, hermanos, en el capítulo 1, versículo 22 y 21 y 22, hermanos, nos habla, hermanos, de aquello que Cristo, hermanos, ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Este Jesús, el cual, hermanos, ha impactado la raza humana en diferentes formas. A nosotros los que creemos, hermanos, nos ha impactado a un nivel más alto. Amén. Jesús, hermanos, nos ha reconciliado con Dios. Aleluya. Jesús nos ha reconciliado, nos ha tomado, hermanos, y nos ha reconciliado para con Dios. Amén. Hermanos, pero es necesario, hermanos, para mirar esto, tenemos que, hermanos, primero mirar la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. ¿Dónde nos encontrábamos? Y ahí, hermanos, vamos a tomarlo desde arriba. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros, dice, que eras en otro tiempo, dice, extraños. No solo extraños, sino enemigos en vuestra mente. Éramos enemigos. Si uno es mi enemigo, hermanos, es uno que, hermanos, no hay relación. Un enemigo odia al otro enemigo, y nosotros hacia Dios, hermanos, éramos enemigos, hermanos, en nuestras mentes en cuanto a lo que era Dios. Odiábamos a Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, haciendo malas obras. Y obviamente si estamos haciendo malas obras, estamos en contra de Dios, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Amén. ¿Cuál era nuestra relación, hermano? No había ninguna relación. Dice, éramos extraños. ¿Cuál era nuestra actitud? Éramos enemigos en vuestra mente. ¿En qué estábamos envueltos? Dice, haciendo malas obras. Amén. Hermanos, iglesia, este era nuestro estado. Esto era nuestra actitud. Estas eran nuestras acciones delante de Dios. Amén. Hermanos, todo esto le denota que desesperadamente, hermanos, necesitábamos ser reconciliados con Dios urgentemente. Hermanos, desesperadamente. Amén. Hermanos, necesitamos ser reconciliados con Dios. Vamos a mirar cada uno de estos. Primero dice que éramos extraños. Extraño es ser separado. No hay relación. Estamos separados. Separado es lo opuesto a la reconciliación. Amén. La gente, hermanos, que necesita reconciliación son aquellos que son extraños, separados, apartados. ¿De quién? ¿De quién está hablando? Separados, extraños. ¿De quién? De Dios mismo. Amén. Todos los que nacen en este mundo, hermanos, no nacen con una relación con Dios. Todo nacido en este mundo es extraño, es separado, está desconectado, está removido de Dios. Amén. Es por eso que tenemos que, hermanos, nacer de nuevo, porque en nuestro primer nacimiento, hermanos, nacimos separados de Dios. Amén.
En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, separados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hermanos, estábamos tan alejados de Dios. Dios es un Dios santo y nosotros somos criaturas, hermanos, pecaminosas al venir a este mundo. Había un estrecho enorme, hermanos, un espacio enorme, hermanos, que nos separaba a nosotros de un Dios santo, hermanos. Éramos en otro tiempo extraños. Amén. Éramos extraños. ¿Y qué dice? Dice que éramos enemigos en vuestra mente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace a uno el enemigo, hermanos? Como dije, el enemigo odia. Amén. El enemigo no tiene relación buena con una persona si es enemigo. Hermanos, el enemigo odia. La persona incrédula, hermanos, odia a Dios, no obedece a Dios. Porque, hermanos, está en enemistad en contra de Dios. Hay enemistad, hay pleito. Amén. Hermanos, en contra de Dios. Usted dirá, hermano Jaime, esto no es cierto. Amén. Esto no es cierto. Ellos también celebran Navidad. Ellos también celebran en abrir el conejito. Le han puesto forma de religión allí. Amén. Esa gente también celebra. Hermanos, pero déjenme decirles otra vez, ellos odian a Dios porque están en enemistad en sus mentes contra Dios. Amén. Extraños y enemigos. ¿Y qué más? Haciendo malas obras. Amén. Hermanos, cuando nacimos en este mundo, nadie nos tuvo que enseñar, hermanos, cómo pecar, cómo hacer mal. Era natural, hermanos, a nosotros. Nadie nos tuvo que enseñar a hacer malas obras. Hemos nacido, hermanos, dentro de un mundo radicalmente corrupto, hermanos, y pecaminoso. Así venimos a este mundo, nacimos con la inclinación, propensidad de hacer malas obras, hermanos, y lo hacíamos a lo lleno, hermanos, con el pie en el pedal, como dicen por ahí, hermanos, pecando, hermanos, lo hacíamos a lleno, hermanos, y esto es lo que, hermanos, estamos diciendo. Malas obras fluyen de una mente en enemistad contra Dios. Nosotros estábamos enemistados contra Dios, y déjeme decirle algo más peor que eso, hermanos. Usted, hermano Jaime, ¿qué será más terrible que uno esté enemistado contra Dios? ¿Qué es aquello que es más terrible? Y es que Dios estaba enemistado con nosotros. No solo estábamos en enemistad con Él, Dios, y eso es más terrible, es horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Él estaba enemistado en contra de nosotros. Una cosa que nosotros estemos enemistados, más terrible es que Dios esté enojado, enemistado con nosotros. Hermanos, Dios es un Dios santo, hermanos, y no mira, hermanos, con agrado, hermanos, al pecado. Dios no aprueba el pecado. Este Dios santo odia el pecado, hermanos, y Él castiga al hombre, hermanos, si éste no se arrepiente. Ese pecado en el hombre va a ser, hermanos, tratado, va a tratar Dios con ese, hermanos, y vale más que no esté pecado nosotros cuando Él tiene que tratar, hermanos, con pecado. Dios castigará a aquellos, hermanos, que viven sin Cristo. Vivir sin Cristo, hermanos, es pecado. Miren, hermanos, Romanos 1:18, hermanos, en muchas de mis enseñanzas, hermanos, siempre hago referencia a porque, hermanos, va al punto, hermanos, de lo que, hermanos, éramos antes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por esto es sumamente crítico, hermanos, que usted y yo, hermanos, vengamos a reconciliación con Dios.
Su amor por usted se encuentra exclusivamente en Cristo. El amor de Dios, hermanos, se encuentra solo en Cristo. Amén. No hay amor redentor, hermanos, de Dios afuera de Cristo Jesús. Colosenses 1:21 sigue: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y aquí me encanta, dice: ahora Él os ha reconciliado. Esto habla, hermanos, del gran cambio radical, cambio, hermanos, gran cambio, hermanos, que ha acontecido en nuestras vidas. Dice que Él nos ha reconciliado, y la pregunta es, ¿de quién es el Él del cual está hablando aquí? Dice, Él nos ha reconciliado. El Él, hermanos, en estos versículos es Cristo, hermanos, Jesús, el gran reconciliador. Aleluya. Nosotros no podíamos reconciliarnos a nosotros mismos con Dios. No podíamos contribuir nada, hermanos, a nuestra reconciliación. Es Jesús, hermanos, el gran reconciliador. Hermanos, hay un enorme estrecho entre Dios Santo, hermanos, y el hombre pecador. Amén. Hay un estrecho grande, hermanos, que el Señor pudo, hermanos, obtener por la obra que Él hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Amén. No hay otra forma, no hay otro mérito de reconciliación, hermanos. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí nos da la respuesta: Jesucristo hombre. Solo uno, hermano, nos puede reconciliar con Dios, y es el Señor Jesucristo. Uno que reconcilia dos partidos, es un mediador. Ha cambiado nuestro estado de relación entre los dos partidos, hermanos, en un tiempo que éramos extraños y aún enemistados el uno con el otro. En la reconciliación, hermanos, hay paz, hay aceptación entre los dos partidos, Dios Santo y el hombre, hermanos, pecador. Amén. Aquel desacuerdo que teníamos con Dios, hermanos, ahora estamos en armonía, en una relación hermosa, hermanos, con nuestro Dios. Es que hubo un cambio drástico. Amén. En el pasado odiábamos a Dios, pero ahora somos hijos y hijas de Dios, hermanos, y ahora le obedecemos. Amén. Porque estamos con Él. Amén. Todo, hermanos, por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, la ira de Dios ha sido, hermanos, satisfecha. Amén. Dios lo que hizo Jesús, hermanos, ha aplacado, hermanos, la ira de Dios para aquellos que creen en Él, aquellos que le aceptan a Él. Amén. Aquellos que creen en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Bien dice la Escritura, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, dentro de esta palabra reconciliación, hermanos, está la palabra redención. Amén. Esto es lo que Cristo ha hecho, nos ha redimido. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado con su sangre. Nos compró del mercado, hermanos, del pecado. Amén. Él pagó un gran precio en esa compra, hermanos. Pagó un gran precio. Hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como oro ni plata, hermanos, sino con la preciosa sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, que por medio de esa sangre y esa muerte hemos sido reconciliados. Hemos venido, hermanos, a tener unión, comunión, paz, hermanos, para con Dios, el Dios Santo con el hombre, hermanos, pecador.
Y ahora nos va a decir Pablo, hermanos, cómo aconteció esta reconciliación. Colosenses 1, 21, 22 sigue diciendo, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, Él ahora nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo por medio de la muerte. Amén. Aquí es donde aconteció la reconciliación, hermanos, en su cuerpo. ¿Qué significa? Dios mismo, hermanos, tuvo que hacerse hombre. Amén. Esto se le llama la encarnación. Dios se manifestó en carne, tomó cuerpo para poder morir por nuestros pecados. Dios se tuvo que encarnar. Hermanos, si no hay encarnación, no hay crucifixión. Si no hay crucifixión, no hay reconciliación. Amén. Dios, hermanos, tuvo que tomar el cuerpo, hermanos, para que pueda haber reconciliación a través de muerte. Amén. Cuando Jesús fue levantado en esa cruz, Él fue el gran reconciliador, hermanos, al ser clavado en esa cruenta cruz. Amén. Y por medio de su cuerpo y su muerte, Cristo, hermanos, y me encanta este retrato, Cristo tomó la mano de Dios y tomó nuestra mano, hermanos, y nos trajo juntos, nos reconcilió, nos trajo juntos, hermanos, nos puso juntos, hermanos, con Dios, nos reconcilió. Se removió aquello extraño, se removió la mente de enemistad, se quitaron las malas obras, hermanos, todas ellas han sido perdonadas, hermanos, por la sangre y la muerte de Jesús. Para efectuar reconciliación tuvo que haber muerte. Amén. La palabra clave aquí es la palabra muerte. Amén. Hermanos, no era suficiente que Jesús nació. No era suficiente que Jesús resucitó a los muertos, hermanos. No es suficiente, hermanos, que le dio vista a los ciegos. No es suficiente que sanó a multitud de enfermos. Amén. No era suficiente para mi salvación, hermanos, que Dios aún se haya revelado a nosotros como un solo Dios. Amén. Si yo he de ser reconciliado con Dios, Jesús tuvo que morir. Tuvo que haber muerte. La paga del pecado es muerte. La sentencia de muerte estaba sobre mi cabeza, hermanos, y esta sentencia, cuando murió Cristo, fue puesta sobre Jesús, hermanos. Hermano, esa sentencia de muerte estaba sobre mi cabeza y esta sentencia fue puesta, hermanos, sobre Cristo, hermanos, y Él pagó el precio. Si es que Jesús tomara mi lugar, entonces Él tenía que morir. Porque este pecador tenía que morir. Y si Jesús tomó mi lugar, entonces Jesús tiene que morir. La sentencia que estaba sobre mí fue transferida a Jesús, hermanos, y Él tuvo que morir. Porque la paga del pecado es muerte, y el alma que pecara, esa morirá. Aleluya. Hay versículos en la Biblia, hermanos, que con tremenda impacto, hermanos, nos hablan de eso. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne. Primera de Corintios, y puedo, hermanos, seguir. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él exclamó: consumado es.
Esto me dice que el plan de reconciliación, ese plan, hermanos, prescrito, se cumplió en la muerte de Cristo Jesús. Consumado es. Yo nunca estaré en un lugar ya ahora, hermanos, de enemistad con mi Dios. Ya nunca seré un extranjero ni advenedizo a mi Dios. Aleluya. Sigue diciendo el versículo: en su cuerpo por su muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén. Esto está, hermanos, tremendo aquí. Amén. Llegará el día, lo que me está diciendo aquí, que vamos a ser todos presentados. Llegará el día cuando todos estaremos presentes delante de Él. Todo hará presencia, todos harán presencia, hermanos, delante de Él. Amén. De un Dios santo. Y tengo una pregunta para usted, amigo, hermano. Amén. Tengo una pregunta. ¿Cómo quiere usted ser presentado delante de Dios? ¿Cuántos, hermanos, cuando todos estaremos delante de ese gran trono blanco, cómo es que tú serás presentado? Yo no sé si usted, hermanos, pero yo quiero ser presentado santo y sin mancha y irreprensible delante de Él. Amén. Así yo quiero ser presentado. Amén. En este día yo te quiero decir que hay poder en la sangre, hay poder en la muerte de Jesús. Es imposible que el hombre se llegue a Dios de otra manera. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay otra manera de ser reconciliado con Dios. Jesús es el gran reconciliador. Tienes que venir a Él. Tienes que creer en Él. Tienes que aceptarle a Él. De ser enemigos y extraños, ahora ser hijos de Dios. Hermano Jaime, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo puedo yo recibir esta oferta? Arrepiéntete y bautízate, invocando el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Jesús ya hizo, hermanos, lo que tenía que hacer. Amigo, Jesús ya hizo lo que Él tenía que hacer para poder ofrecer este gran premio, la salvación. Él ya hizo lo que tenía que hacer para poder reconciliarte con Dios. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Recibir la oferta de salvación. Recibir, hermanos, creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Este domingo tendremos bautismos. Amén. Y le vamos a echar agua, hermanos, al bautisterio. Y en este domingo, he aquí agua. ¿Qué impide para que tú no seas bautizado? ¿Saben lo que impide, hermanos? Amigos, es la incredulidad. Es una tragedia, hermanos, no creer en Cristo. Pero si tú, amigo, crees, tú también puedes ser bautizado este domingo y tu nombre escrito en el libro de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Y cuando seamos reconciliados con Dios, seremos presentados en aquel día futuro, en aquel día del gran trono blanco, irreprensible, santo, sin mancha, amén, delante de Él. No hay otro método, no hay otra fórmula, no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias en este día, que esta palabra, Señor, llegue, Señor. Esa es mi oración, mi bendición, Señor, que toques, Señor. Si tocas solamente una vida, Señor, este ha sido triunfo. Si solamente una vida, Señor, a través de este mensaje viene a ti, Señor, hay victoria, Señor, en aquel corazón que ya estás obrando, Señor, que ya estás trabajando, que se está abriendo, Señor, que quiere y busca la reconciliación con nuestro Dios Todopoderoso. Señor, bendíceles, bendice al Templo Betel. Señor Jesús, en tu nombre te lo pedimos. En the name of Jesus. Hermanos, hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén.